Hermano Dionisio, bienvenido a esta entrevista. Amén, hermano. ¿Cuántos años tiene usted actualmente? El 6 de mayo voy a ajustar 92 años. 92 años, una bendición. Sí. ¿A los cuántos años usted aceptó a Cristo? Yo acepté en 1977. 1977. ¿Recuerda cómo fue su conversión al Señor? Sí. ¿Puede contarnos un poco sobre eso? El llamado que el Señor me hizo a mí fue muy especial. Yo estaba en la Iglesia Católica para una de las Semanas Santas que celebran los católicos. Y yo le dije al sacristán, me voy a quedar para ver cómo crucifican al Señor. Él me dice, pero ¿quién va a dirigir la procesión? Pero yo le dije, no voy a ir. El plan de Dios, a veces uno lo desconoce. Y el Señor lo llama a uno a donde quiera que esté y como esté. Venía algo muy diferente en mi vida. Yo me sentía como que andaba huyéndole a las autoridades. Y venía con una desesperación tremenda para la casa. Cuando llegué a mi casa, me senté en una hamaca y yo tenía un Nuevo Testamento. El versículo que encontré fue, y como oveja fue llevada al matadero y no abrió su boca. Como que fue una pastilla que me dieron, el Nuevo Testamento cayó sobre mi pecho y yo me dormí. Así empezó el Señor a tratar conmigo y desde entonces sentí el deseo de aceptar al Señor. Dejé ya de ir a donde iba y me dediqué a leer el Nuevo Testamento. Y un 13 de agosto de 1977 acepté al Señor y hasta este día no me arrepiento de haberlo hecho. Amén. ¿Cómo eran las iglesias en ese tiempo? ¿Cómo era el mover de los cristianos evangélicos en ese tiempo aquí en Carolina? ¿Habían muchos? ¿Habían pocos? ¿Cómo era la situación? Cuando yo acepté al Señor, no habían iglesias evangélicas. Cuando yo acepté al Señor, solo éramos 9 cristianos. Y entre los 9 había un anciano que él nos predicaba la palabra de Dios. La iglesia primera donde yo me reuní era muy pequeñita. Era una iglesia de tierra, de barro. Tenía 6 metros de larga por 4 de ancho. Aquí en Carolina. Aquí en el barrio del Calvario de Carolina. Y allí nos reuníamos nosotros, los sentaderos que teníamos eran de unos tabloncitos de los que dejaban los aserradores. Le poníamos 4 estacas y allí estaba el asiento. Y yo recuerdo cuando hacíamos vigilias, póngase a pensar, hermano, toda una noche en un banquito sin respaldo, sin café y sin pan. Así empezamos. ¿Tenían música en ese tiempo? Al principio no teníamos. La luz que teníamos era una luz de un candil con gas. No había nada de instrumentos, ni tampoco micrófonos. Era pura garganta, con una guitarrita que el músico en cuanto le hacía por un lado por otro,
pero así nos gozábamos. Amén. Y así estaba Dios con nosotros. El hermano Dionisio Sorto fue uno de los fundadores de lo que hoy conocemos como la Iglesia Asamblea de Dios en el cantón Rosas Nacaspilos. La historia es muy peculiar. Dice que donde se construyó la iglesia había un árbol de amate. Ahí las personas se reunían a jugar, a chiviar, a beber y a hacer otro tipo de desórdenes. Cuando cortaron el amate y construyeron la iglesia, muchas personas no estaban de acuerdo con tal situación, y esto complicó un poco el desarrollo del evangelio en ese lugar. También cuenta que para llegar al lugar, muchas veces tuvieron que enfrentarse a peligros latentes. Por ejemplo, en una ocasión, mientras iban a un culto con uno de sus hijos, el hermano Dionisio dice que había una batalla campal. Unas personas estaban causándose daño con armas blancas, y en medio de la sangre y del alboroto, ellos tuvieron que pasar a predicar el evangelio. Muchas veces eran apedreados, muchas veces insultados. Así era la vida de los primeros cristianos en Carolina. Pero gracias a Dios, la mano de Dios los defendió, nadie salió golpeado y seguimos adelante, porque hermano, al Nacaspilo se nos puso en la mente de nosotros que íbamos a lograr el objetivo con la ayuda de Dios. Y lo logramos porque cuando yo estuve de obrero en esa iglesia, teníamos 90 miembros. Cuando llegó su papá fue el primer pastor de esa iglesia, que fue en 1980. ¿Qué consejo le daría a las personas que tienen el deseo de ir y abrir nuevas obras? ¿Qué consejo le daría como alguien que ha pasado eso ya y en medio de situaciones muy difíciles? ¿Qué palabras podría decirle a estas personas? A estas personas, mis palabras, mi deseo, mi consejo es que aprovechemos el tiempo y que prediquemos el evangelio a todas las criaturas que lo necesitan. Y si usted que me está escuchando siente el deseo, hágalo porque hay victoria. Recuerdo las palabras de un hombre en el Nacaspilo que con toda seguridad dijo: ni la guardia ni la policía habían desarmado Nacaspilo como lo han hecho los evangélicos. Y por duro que sea el lugar, si vamos con Cristo somos más que vencedores. Darle las gracias por tanto trabajo en la obra del Señor. Sabemos que los pastores tienen su puesto, pero atrás de ellos hay un equipo siempre, y usted ha sido parte de ese equipo durante muchos años. Amén. Así que a nombre de los que le conocemos, puedo decir del cuerpo cristiano, queremos decirle gracias por tanto trabajo para la obra del Señor, y sabemos que tenemos la seguridad que Dios tiene para usted una recompensa tan grande. Amén. Y sabemos que sus oraciones siguen siendo escuchadas. Amén. Así que le pedimos, por favor, siga orando por cada uno de nosotros.